Hoy en Creer es la clave, lectura del libro Iniciación, capítulo Los hijos de Dios. Al día siguiente el faraón me manda llamar. Debo comparecer ante él en audiencia. El mayordomo viene a su debido tiempo y me conduce a mi padre. Ven, hija, dice mi padre, quiero hacerte saber lo que he acordado con Patopet respecto a tu iniciación. ¿Ha estado aquí él? No, dice mi padre, y me observa interrogante. ¿Has ido tú a visitarlo? Sigo preguntando. No, tampoco, respondo otra vez y sonríe. Padre, le digo, siempre que quiero preguntarte cómo puedes hablar con Patopet, si él no viene a verte, ni tú vas a verlo a él. A menudo me ha parecido que decías algo sobre Patopet, como si antes hubieras estado con él, y hubieras mantenido una larga discusión. Pero sin embargo no habías salido del palacio, y tampoco él había venido a verte. ¿Cómo es eso posible, padre? Mi padre ya está muy acostumbrado a mis preguntas. Lo está desde que yo era muy niña. Ahora me contesta con la misma paciencia, con lo que lo ha hecho siempre. Tú tienes un espejo y has visto tu cabeza reflejada en ese espejo, ¿verdad? Sí, padre, veo mi cabeza todos los días, cuando Menú me arregla el pelo. ¿Y qué has pensado al verla? Me pregunta mi padre. Que tengo el cráneo mucho más largo que los hijos de los hombres, en general, pero tú también, y Patopet, y todos los de nuestra raza, los hijos de Dios, como se nos llama, tienen la parte de atrás del cráneo bastante alargada. Se nota a pesar de los turbantes y los adornos en la cabeza. ¿A qué se debe, padre? ¿Por qué nuestras cabezas son diferentes a los hijos de los hombres? Mira, pequeña, para que puedas comprender muchas cosas que suceden aquí en la Tierra, tienes primero que saber algo sobre la evolución de la Tierra. Como todos los cuerpos celestes del universo y todas las criaturas que habitan en ellos, también en la Tierra están sometidas a leyes del cambio continuo. Las energías creadoras divinas irradian su luz desde la eterna fuente primigenia, y, en forma de ondas circulares cada vez más extensas, penetran en el plano de la materia, o sea, de estas energías se forma la materia. Este proceso alcanza el máximo grado posible al llegar a la ultramateria. Entonces se convierte en inerte de forma automática, y la materia se convierte nuevamente en energía. Pero eso dura eones. Las transformaciones que produce este proceso suceden continuamente, pero con tanta lentitud que una vida humana no basta para percibirlas. Pues si bien una de estas transformaciones es imprescindible durante los quizás miles de años que necesita para madurar, llega un momento en el cual, de pronto, este proceso se manifiesta. Ahora mismo estamos viviendo uno de esos momentos de transición en los cuales se pueden percibir las transformaciones. A estos fenómenos se debe que diversos pueblos de la Tierra, cuyos miembros tienen el cráneo redondo, sean dirigidos por gobernantes mucho más elevados espiritualmente y diferentes corporalmente. Una vez vivió la Tierra una raza de seres muy diferente a los de las distintas razas que habitan actualmente en el planeta. Estos seres manifiestan siempre la ley espiritual, y no la ley de la materia, como lo hacen las actuales razas humanas. Eran conscientes del plano divino, y manifestaban a Dios aquí, en la Tierra, sin caer en las cualidades del cuerpo, el egoísmo. La pureza divina de esta raza hacía que realmente fuera digna de ser llamada los hijos de Dios. Toda la vida estaba basada en la espiritualidad, el amor y el desprendimiento. Deseos, instintos y pasiones carnales no eclipsaban al espíritu. Los miembros de esta raza elevada conocían todos los secretos de la naturaleza, y, como también conocían perfectamente sus propias fuerzas y mantenían bajo el dominio de su espíritu, y eran capaces de dominar y dirigir la naturaleza mediante sus poderosas fuerzas. Su saber era ilimitado, no necesitaban trabajar físicamente para ganarse el pan, pues en lugar de bañar la tierra con su sudor, hacían trabajar a las fuerzas de la naturaleza. Conocían todas las leyes naturales, los secretos de la materia y también los secretos de su propio ser y de las fuerzas del espíritu. Conocían también el secreto que permite transformar la energía en materia y a la inversa, la materia en energía. Construyeron maquinaria y herramientas con las cuales podían almacenar,
poner en movimiento y sacar provecho no sólo de todas las fuerzas de la naturaleza, sino también de sus propias fuerzas espirituales. Vivían en paz y felicidad. Su raza dominaba una gran parte de la superficie de la tierra. Pero para aquel entonces vivían otros seres parecidos a los hijos de Dios, pero dueños de un cuerpo mucho más material y situados en un nivel mucho más bajo de la escala evolutiva. Pobres de espíritu, su conciencia era idéntica a su cuerpo. Vivían en las selvas vírgenes, luchaban contra la naturaleza, contra los animales y entre sí. Eran hombres primitivos, la raza de los hijos del hombre, a los que tú ves en nuestro país, es resultado del cruce de estas dos razas. Como ya te he dicho antes, el universo está regido por la ley del movimiento y el cambio constantes. La Tierra se encuentra ahora en un periodo en que tiene lugar un proceso de materialización. Esto significa que la fuerza divina creadora se interna cada vez más profundo en la materia, y el poder terrenal cae en manos de dos razas cada vez más materiales, que antes estaban subordinadas a otras razas más elevadas y espirituales. La raza elevada se extinguirá paulatinamente. Esta raza se retira del mundo material, refugiándose en lo espiritual y dejando sola a la humanidad durante un periodo, varios miles de años, si lo medimos con las unidades de la Tierra, en la cual la humanidad tiene que elevarse y progresar por sí misma, sin un guía visible. Así, de acuerdo con la ley divina, esta raza animal materia, los hombres primitivos, se multiplicarán cada vez más y serán cada vez más poderosos, hasta que llegue el momento de que asuman el dominio de la Tierra. Pero antes de abandonar la Tierra, la raza elevada tiene que inocular sus fuerzas espirituales en la raza inferior, para que así, siguiendo las leyes de la herencia, después de un largo proceso de evolución, sea otra vez posible la elevación a partir de la materia. Así, muchos hijos de la raza divina asumen el sacrificio de tener descendencia con las hijas de los hombres primitivos. Este primer cruce de razas y otros posteriores hacen que surjan los individuos más diversos, y paulatinamente nuevas razas humanas. La unión de la fuerza divina de los hijos de Dios y la poderosa fuerza física de las hijas de los hombres da como resultado descendencia de signo muy variado, gigantes de espíritu por un lado y gigantes de cuerpo por otro. Han existido, pues, seres de cuerpos gigantescos que, sin embargo, heredaron de sus madres un cerebro subdesarrollado, primitivo. En estos, la fuerza creadora de sus padres ha actuado en el plano material y por ello han recibido cuerpos fuertes y poderosos. Gracias a su monstruosa fuerza física, han sometido a los más débiles, y los instintos animales de su naturaleza los han convertido en temidos tiranos. Pero también ha habido gigantes del espíritu, que no manifestaban la fuerza divina creadora en el cuerpo, sino en los centros más elevados del cerebro. Estos recibieron la tarea de dirigir durante un tiempo más a las razas humanas inferiores, animales, aunque idénticas de cuerpo, así como a las razas intermedias surgidas de los cruces posteriores. La tarea de introducirlas en la sabiduría, en las ciencias y artes, en la cultura superior, la tarea de inmiscuirlas y de darles un buen ejemplo de amor universal divino, de desprendimiento y de grandeza espiritual. Por eso es que actualmente hay países donde domina la tiranía y las ansias de poder y otros donde de momento aún reina la sabiduría y el amor. Pero todo esto desaparecerá poco a poco, y la humanidad ya solo sabrá de los grandes iniciados y de sus ciencias secretas a través de la tradición. Sin embargo, gracias a las leyes de la herencia, existe la posibilidad de que un hijo de Dios nazca en un cuerpo humano para mostrar a la humanidad el camino por donde salir de las tinieblas y la desdicha. Padre, pregunto, ¿es nuestro país ese país de los hijos de Dios? No, pequeña. Aquel continente que fue una vez el país, el hogar de los hijos de Dios, fue totalmente destruido. Los descendientes de la raza divina fueron desapareciendo poco a poco, abandonaron su envoltura corporal y no volvieron a reencarnarse. Finalmente quedaron unos pocos, repartidos en diversos lugares de la Tierra, para entregar el dominio a los seres humanos, cada vez más poderosos.
Pero la mezcla de las dos razas surgieron individuos que heredaron tanto el saber mágico de sus padres como la actitud corporal, animal, egoísta de sus madres. Estos se introdujeron a hurtadillas en el templo. Gracias a su capacidad espiritual pudieron recibir la iniciación, pero rebajaron su saber, convirtiéndolo en magia negra y utilizándolo egoístamente para sus propias fuerzas y las fuerzas de la naturaleza, a los que dominaban con los instrumentos y máquinas del templo. Los hijos de Dios que aún quedaban en aquel continente predijeron lo que sucedería, y sabían que estas fuerzas destruyen sin piedad a quien las invierte, utilizándolas egoísta y satánicamente en lugar de hacerlo de forma desinteresada y divina. Sabían que quien ejerce la magia negra corre hacia su propia destrucción. La codicia y la ceguera de estos magos traería la destrucción a todos. Así, los últimos hijos de Dios construyeron enormes barcos que, cerrados por todas partes, eran impermeables incluso para aquellas fuerzas que penetran y descomponen la materia. Luego llevaron en secreto algunos de sus instrumentos a los barcos, llevaron a sus familias y animales domésticos, cerraron las puertas y las aberturas, y abandonaron aquel lugar, que sería destruido y asolado. Algunos navegaron hacia el norte, otros hacia el este, algunos hacia el sur y otros navegando hacia el oeste. Llegaron hasta aquí. Aquellos que practicaban la magia negra pronto perdieron el control sobre sus instrumentos. Eran ellos mismos quienes tenían que almacenar y dirigir hacia esos instrumentos las más elevadas fuerzas cósmicas divinas, pues la única fuente de esas fuerzas que existe sobre la Tierra es el hombre mismo. Pero mientras más egoístas hacía el ser humano, más se transformaba la corriente de energía con que cargaban esos aparatos para poder seguir utilizándolos. Y un día, cuando los hijos de Dios ya se habían alejado lo bastante de sus barcos, sobrevino la catástrofe. Sin querer, uno de aquellos nigromantes dirigió hacia su cuerpo una fuerza que descompone la materia. Esto es, la transforma en otro tipo de energía. Y una vez que este proceso se pone en marcha, la materia transformada en energía se convierte en una fuerza devastadora, que no cesa de actuar hasta que todo queda desmaterializado. Así fue como se destruyó todo aquel continente, y la destrucción hubiera continuado de no ser porque ese mismo proceso devastador liberó nuevas energías que finalmente pudieron contener a las fuerzas en descomposición. Todo aquel continente desmaterializado se transformó en energía radiactiva, que primero subió hasta el límite superior de la atmósfera terrestre y luego volvió a la Tierra, convertida en la fórmula primordial de toda materia. Tras posteriores transformaciones, aquella gigantesca masa volvió a caer sobre la Tierra, en una interminable lluvia de aparente agua, lodo y arena. Las aguas de los océanos se cerraron sobre el lugar donde habían caído estos cuerpos. Los continentes de los otros hemisferios se partieron en dos debido a la indescriptible conmoción, separándose paulatinamente unos de otros para restablecer el equilibrio del planeta. Así ocuparon posiciones actuales. Parte del continente destruido yace ahora en nuestro país, en forma de un imponente desierto de arena, y existe el peligro de que el viento arrastre las dunas y sepulte las franjas de la tierra habitadas y fértiles. Los barcos de los hijos de Dios estaban equipados con instrumentos que le permitían mantener la embarcación siempre equilibrada, en posición horizontal. Así fue como pudieron sobrevivir a la catástrofe natural y llegar a tierra firme. Por todas partes, en los diferentes continentes donde desembarcaron, surgió una nueva cultura. Con su saber, su sabiduría y su amor se ganaron el corazón de los aborígenes. Se convirtieron en gobernantes, los veneraban como a dioses o semidioses. Antes que nada, levantaron los edificios adecuados para guardar los instrumentos secretos, manteniéndolos aislados del mundo exterior y protegiendo así la energía de cualquier intromisión. A estos edificios los llamábamos pirámides. Existen en todos los lugares donde los hijos de Dios levantaron con los instrumentos que habían salvado. He escuchado conmovida el relato de estos grandes acontecimientos. Vi con claridad todo aquello que hasta entonces nunca había comprendido.
Pero aún había algo en lo que meditaba a menudo, que seguía siendo un enigma para mí, así que le pregunté, ¿cómo pudieron los hijos de Dios traer hasta aquí esos grandes bloques y colocarlos encima uno de otros? ¿Recuerdas, hija mía, que dije que los hijos de Dios no necesitaban trabajar con sus fuerzas físicas, pues hacían trabajar a las fuerzas de la naturaleza? Aún hoy poseemos algunos de aquellos instrumentos, con los que podemos neutralizar o bien intensificar las fuerzas de la gravedad. Podemos dirigirlas a nuestro antojo, así, podemos hacer que la materia más pesada se convierta en ingrávida, o a la inversa. Podemos aumentar el peso de algo. Cuando hacemos que un gigantesco bloque de piedra pierda su peso, incluso un niño pequeño puede empujarlo o levantarlo hasta la altura que quiera, utilizando solo el dedo meñique. Se han cargado barcos con bloques de piedra gigantescos, como montañas, sin que eso constituya un sobrepeso, pues los bloques han sido previamente irradiados durante un tiempo, convirtiéndose así en cuerpos ingrávidos. Todos los imponentes edificios de este país y de otras partes del mundo, todos esos grandiosos monumentos que la fuerza humana nunca hubiera sido capaz de levantar, fueron construidos de esa manera por los hijos de Dios. Allí donde sea que llegaran los hijos de Dios en sus barcos, creaban una cultura elevada. En todos los lugares donde aún hoy gobiernan, conducen al ser humano hacia el amor desinteresado, haciendo el sacrificio de permanecer un tiempo más en este mundo para instruir a la gente y prolongar las fuerzas espirituales. Antes el gobernante, el faraón, era también el sumo sacerdote. Una sola persona era el guía terrenal y espiritual del pueblo. Pero más tarde, a medida que el país gobernado fue creciendo, gracias a la cultura y la riqueza, los hijos de Dios se repartieron las tareas, y desde entonces uno de ellos está a cargo del gobierno terrenal, mientras que otro, el mayor, la cabeza de la estirpe, cumple los deberes del guía espiritual. El faraón gobierna el país, y el sumo sacerdote cumple su deber en el templo, como guardián de todo tipo de saber, puesto que todo saber proviene de la misma fuente. El sumo sacerdote da en el templo la iniciación en las ciencias, la iniciación en las artes y también la gran iniciación en las artes desprovisto de las artes, del espíritu. Bueno, ya sabes por qué la gente del pueblo tiene la cabeza de forma distinta a la de los hijos de Dios, que aún hoy constituyen la familia gobernante. Nosotros que poseemos estos cráneos alargados utilizamos muy poco la razón, pues vivimos directamente la verdad, mirando hacia nuestro interior. Nuestra frente no es muy abultada, pues los centros del cerebro, donde se sitúa la capacidad de pensamiento, solo están desarrollados para realizar las funciones indispensables, la percepción sensorial y la conciencia. Por el contrario, en la parte posterior del cráneo poseemos centros cerebrales plenamente desarrollados. Son los instrumentos físicos de la manifestación del espíritu. Estos centros cerebrales nos permiten tener la conciencia del plano divino y nos dan precisamente esas cualidades y características que nos diferencian de los hijos de los hombres. Los seres humanos tienen conciencia de una vida en el tiempo y el espacio. Nosotros, aunque vivimos también en el cuerpo terrenal y disfrutamos de total libertad espiritual, estamos más allá del tiempo y del espacio. Con la fuerza de la conciencia divina y con la ayuda de los centros cerebrales podemos movernos libremente en el tiempo y en el espacio. Esto significa, si nos place, podemos hacer que nuestra conciencia se remonte al pasado o viaje hacia el futuro, y al hacerlo podemos vivir en el pasado o el futuro como presente. Tampoco tenemos problemas para superar los obstáculos del espacio, de modo que podemos trasladar especialmente nuestra conciencia a donde queramos. Y entonces no existe un aquí ni un allá, solo un estado de omnipresencia, pues pasado y futuro, aquí y allá, son únicamente diferentes aspectos, diferentes predicciones de una misma realidad, el ser eterno, omnipresente, Dios. Por tus venas fluye la sangre de ambas razas, has heredado características de nuestra raza, pero también de la raza intermedia, por parte de tu madre. Ahora empiezan a funcionar en ti los órganos superiores, por desgracia demasiado pronto para que hayas tenido el tiempo de reunir experiencias terrenales, de dominar la parte humana de tu naturaleza. Tu insatisfacción se debe a que te sientes encerrada en el tiempo y en el espacio.
entre el pasado y el futuro, entre aquí y allá. El espíritu empieza a despertar en ti, y deseas tu libertad divina. Has pedido 3 veces la iniciación, y la recibirás. Aprenderás a utilizar conscientemente todos los órganos superiores, que aún no están activos del todo en ti. Adquirirás también la capacidad de establecer contacto en el momento que lo desees con seres semejantes, y podrás intercambiar pensamientos con ellos. Esto nos permite encontrarnos en cualquier momento con mi hermano Ptahhotep y con todos los otros descendientes de la raza de los hijos de Dios, que aún viven en este mundo, intercambian ideas con ellos en una unidad total de conciencia, mucho mejor que si conversamos en el plano terrenal, esto es, con ayuda de la laringe y la lengua y las orejas. Podemos buscar a otro en nuestra conciencia en cualquier momento, pero notamos enseguida si ese otro está ocupado, si está concentrado en alguna otra cosa, y si es así, lo molestamos solo si tenemos que comunicarle algo realmente importante. Si no se trata de algo importante, nos retiramos. Comprenderás por qué esta capacidad solo puede estar en manos de seres completamente desinteresados. Si los egoístas hijos de los hombres fueran capaces de establecer este tipo de comunicación, causarían tal caos que todos los órganos cerebrales muy delicados se hundirían en él. Es por lo general en las noches, cuando ya hemos cumplido con nuestras obligaciones cotidianas, cuando emergemos el uno en la conciencia del otro y, en esta unidad, vemos cada uno los pensamientos del otro. Así nos reunimos al instante, lo cual demandaría mucho tiempo en el mundo tridimensional. Después de haber cumplido nuestras tareas terrenales, pasamos con nuestras conciencias al estado dimensional de la omniconsciencia, para extraer nuevas energías de la eterna fuente primordial divina. En ese estado, en la unidad primordial, somos uno con todos los seres vivientes, con el todo, somos uno con la misma vida, con el ser eterno, es decir, con todas las manifestaciones del ser. También contigo. Solo las criaturas cuya conciencia aún viven en el mundo de 3 dimensiones no se dan cuenta de esta unidad. Sin embargo, todo ser vivo despierta de su sueño con renovadas energías vitales, sin importar que sepa o no que estas energías provienen de la fuente primordial divina. Vas a recibir la iniciación, y con ello estarás empezando un largo camino. Tendrás que recorrer ese camino aquí, en la Tierra. Incluso después de que nosotros, Ptahhotep y yo, hayamos abandonado el mundo material y permanezcamos en la esfera terrestre, solo en espíritu. Ptahhotep y yo tenemos tareas distintas. Tu dirección mental y espiritual está en sus manos, pero tú y yo estaremos siempre unidos en la unidad eterna. Habría sido mejor que hubieses tenido paciencia, pero eres así como eres, y también futuro y tu destino serán así. No debemos inmiscuirnos en eso. La fuerza que emana de la unidad te acompañará siempre, ayudándote a superar los momentos más difíciles. Como tienes la obligación de hacer el papel de esposa de Faraón, y como tal de estar a mi lado, no tendrás que vivir en el templo mientras dure la iniciación, como hacen los demás neófitos. Mañana irás al templo. Allí recibirás clases y tareas. Practicarás los ejercicios diariamente con los demás neófitos y volverás al palacio por la noche. En las ceremonias aparecerás junto a mí solo el tiempo necesario para cumplir con tu deber. Así que ya puedes presentarte ante Ptahhotep mañana por la mañana. Pero yo aún tenía otra pregunta, así que me moví de mi lugar. Mi padre me miró inquisidor. Padre, dije, me has dicho que los hijos de Dios eligieron esposas entre las hijas de los hombres para sembrar la semilla de su fuerza espiritual. Y las hijas de Dios no tomaron por esposos a los hijos de los hombres. ¿Por qué los hijos de Dios engendraron niños con las hijas de los hombres y las hijas de Dios no lo hicieron con los hijos de los hombres? Mi padre observaba muy hondo dentro de mis ojos, dice, grábate bien mi respuesta. Si comprendes esta verdad, quizás aún podemos dar otro rumbo al timón de tu destino. Si echas una gota de vino dentro de un vaso de vino blanco, y a la inversa una gota de vino blanco en un vaso de vino tinto,
El vino tinto sigue siendo tan tinto como antes, pero el vino blanco ya no es blanco, sino que es una mezcla de ambos. Si luego extraes una gota del vino blanco, aquello que tienes será una mezcla de vino tinto y blanco. ¿Entiendes lo que quiero decirte, pequeña? Sí, padre, lo entiendo. Significa que la sangre de los hijos de Dios de raza pura seguirá siendo pura si engendra a un niño con una hija de los hombres. Pero la sangre de una hija de Dios de raza pura se convierte en sangre mestiza cuando se une con la de los hijos de los hombres. A partir de esa unión, la mujer se convierte en una mestiza, como también sus hijos serán mestizos. Ten presente esta verdad en todo momento de tu vida, dice mi padre, pues se levanta y yo me inclino ante él, recibo su bendición y abandono la habitación, llevando mi corazón a la unidad del espíritu.